Buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro. Me da mucho gusto poder nuevamente compartir con ustedes este taller que se llama Los Cuatro Pilares de la Espiritualidad. Hay algunas personas que la vez pasada no han participado, entonces le damos la bienvenida, bueno, a todos, pero especialmente a ellos. Y bueno, voy a comenzar agradeciendo a mis tutores espirituales, como es propio de este tipo de eventos de yoga, de autoconocimiento, hacerlo, para luego comenzar con el tema que nos compete el día de hoy, que es uno de los cuatro pilares de la espiritualidad, que es la veracidad. Om Agyana Timirandasya Janam Jana Salakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangunam Gayate Girim Yat Kripatanaham Bande Siguru Dirataranam Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivibhushan Swami Iti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Kaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Como es el protocolo de esta reunión, entonces voy a comenzar haciendo la disertación. Pido por favor que mantengan por este espacio de tiempo sus micrófonos apagados y después vamos a hacer un espacio para preguntas, conocernos un poquito entre todos y comenzamos. Entonces, esta escuela que se llama Instituto Latinoamericano de Artes y Estudios Védicos está auspiciada por la editorial Bhaktivedanta Book Trust. Entonces es el protocolo de la editorial, explicar un poquito qué es lo que hace antes de comenzar con la temática. Esta editorial fue fundada en el año 72, se lleva aproximadamente medio siglo en vigencia. A ver, vamos a ir avanzando. En textos védicos clásicos es la editorial que más libros ha presentado en el mundo occidental, bueno, y en el mundo oriental también. El principal autor y fundador de esta editorial se llama Srila Prabhupada. En sus años de profesión era químico, es el filósofo más prominente en la literatura védica y él adoptó la orden de vida de renuncia, que es una de las 4 etapas de vida en la tradición védica, para dedicarse a difundir estas enseñanzas en Occidente. Su vida es maravillosa. En su biografía se explica cómo él viajó en un buque carguero, tuvo 2 ataques al corazón, tuvo muchos problemas de salud, pero él se enfrentó a una edad muy avanzada, vino a Occidente a difundir todas estas enseñanzas. Estas son algunas de las lecturas que nosotros recomendamos, que son muy buenas para la persona que en Occidente quiere vivir una espiritualidad sana. Y bueno, entonces el tema de hoy, como decíamos, es el pilar de la veracidad. Para los que no estuvieron y para los que estuvieron, va a hacer un recordatorio. Yo estaba trayendo a colación un tratado védico que se llama Srimad Bhagavatam, que se considera la enciclopedia de la espiritualidad en los Vedas, donde se narra un coloquio entre Dharma
el representante de la espiritualidad Dharma, y la Bhumi, la Madre Tierra, que ambos dos habían adoptado la forma, en el caso de Dharma, de un toro, y Bhumi, la Madre Tierra, había adoptado una forma de una vaca, y estaban dialogando acerca de los problemas que el planeta Tierra está enfrentando en esta época, que es la era que se llama la era de riña e hipocresía. Y bueno, para la próxima sesión vamos a citar algunas partes más de los textos de esa escritura, pero el punto es que el toro, las 4 patas del toro representan los 4 pilares para que se construya una personalidad espiritual, una persona que tiene valores espirituales en la vida, y el tema de hoy, como decimos, es la veracidad. Haciendo un resumen del primer tema que vimos el encuentro anterior, habíamos mencionado que austeridad significa el autocontrol, o sea, el uso correcto de los 5 sentidos y los órganos funcionales del cuerpo. En términos prácticos, o sea, este punto de la austeridad significa reducir, evitar. En realidad los yogis, las personas que realmente se deciden a practicar yoga seriamente, llegan a un punto donde no consumen ningún tipo de drogas, ninguna sustancia enajenante o sobreestimulante, y hablábamos que para poder tener este tipo de prácticas es necesario reemplazar digamos, el exacerbo, el placer que produce el exacerbo del uso desmedido de los sentidos con una experiencia de placer espiritual interior. Entonces, a ver, vamos a tratar entonces hoy el tema de la veracidad, y lo vamos a tratar en 2 grandes grupos. La veracidad relativa, así como lo llamamos, ahora lo vamos a explicar un poco más, vamos a explicar de qué se trata, y la veracidad en términos absolutos. Entonces, ¿qué es la veracidad relativa? Bueno, primero acá hay un mantra del Bhagavad Gita que combina justamente el tema el principio de la austeridad con el principio de la veracidad. Es un verso del Gita que dice así. ¡Rayos! Ya me eché un plato. La persona que está con el micrófono abierto, si por favor lo puede poner en silencio. ¿Cómo está? Creo que o no sé quién es, pero alguien está escuchando con el micrófono abierto. Todavía no me está escuchando, pero bueno. Dice así: Anudvega Karambakyan Satyam Priyam Hitam Chayat Swadvaya Vyasanan Chaivat Yanmayat Tapavut. La austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás. También consiste en recitar regularmente las escrituras. Mañana. Ekarani y Claudia está ¿Puede cerrar los micrófonos de todos mejor? Para que así... Sí, mejor. Ahí está, yo los apagué. Ya lo cerré. Ahí está. El plano humano donde nosotros nos encontramos, el plano físico, está muy relacionada con la cultura en la cual nosotros nos desarrollamos. Hay ciertos parámetros morales, ciertos parámetros que nos indican qué es veraz y qué es engaño, qué es correcto, qué es incorrecto. Entonces, y es importante entender, como tratar de ver este tema también desde un horizonte más alto, porque el gran problema de las disensiones entre etnias, culturas, inclusive culturas religiosas o sociedades, países y lo que fuere, es que muchas veces se ve todo desde cómo se perciben las cosas en la tribu que yo aprendí, por decirlo así, donde yo aprendí mis valores, y si no tengo la capacidad
como si salirme de ese cuadro para observar cómo los demás ven el mundo, entonces voy a querer imponer las cosas, o no voy a ver las cosas con una perspectiva de conciliación. Entonces, y sobre todo en el fervor político y religioso son los dos fervores más difíciles de superar a la hora de tratar de conciliar culturas, etnias y todo esto. Entonces, como por ejemplo yo estaba dando el ejemplo el otro día de que si en un proceso litúrgico particular, en una tradición religiosa, uno entra a su lugar de reunión de culto religioso y le dicen que se tiene que sacar la gorra, y en otro lugar, por ejemplo en el judaísmo es al revés, tiene que poner una gorra que se llama kippah, entonces no puede ser quién tiene la razón, en realidad son procesos litúrgicos solamente, pero que finalmente en la esencia ambos dos están apuntando al mismo principio, que es respeto a la divinidad, respeto al lugar sagrado donde se va a hablar de temas espirituales y cosas por el estilo. Entonces, si nosotros logramos ver el espíritu de la ley más que la ley en sí, entonces vamos a poder ser personas conciliadoras más que personas confrontativas, ¿no? Entonces, bueno, pero es un hecho que nosotros estamos limitados o condicionados o estructurados por los valores que hemos aprendido en nuestra cultura en particular, ¿no? Entonces, a ver, corriendo. Y la veracidad absoluta es la que tiene que ver con principios espirituales absolutos. O sea, más allá de la cultura relativa, cuando nosotros logramos identificarnos con lo que somos en esencia, que es una identidad espiritual, entonces podemos ver las cosas, como yo decía, desde la montaña más alta. Entonces, eso también es importante lograr, porque en realidad todas las culturas espirituales apuntan a eso, a que el ser humano se vuelva un ser, bueno, el practicante, el ser se vuelve un ser universal, ¿no? Entonces, en cuestión de la verdad relativa, vamos a hablar de tres áreas. Entonces, hay muchos temas, como lo explicaba en la introducción de la invitación, pero vamos a dividirlo en tres grandes áreas. La veracidad, que está relacionada con las normas, ¿no? y lo que tiene que ver con lo que es correcto, ¿no? lo que se considera correcto en una sociedad en particular. La veracidad en relación a las instituciones, que es un punto muy, muy importante, porque el desánimo a seguir ciertos parámetros de vida tiene mucho que ver a veces con la experiencia que tenemos en organizaciones, en instituciones. Y también otro punto muy, pero muy importante, que es el concepto de verdad con el cual nos educan nuestros tutores, nuestros educadores en general, y especialmente nuestros padres. Y también un subtema dentro de ese tercer punto, que es en relación con mis objetivos de vida, cómo yo me proyecto en la sociedad. Muchas veces, bueno, voy a llegar al punto cuando lleguemos, pero no lo hacemos respetando este principio de la veracidad, de saber qué es lo que nosotros somos en realidad. Bueno, entonces vamos a aventurarnos, a meternos en estos temas. Voy a hablar primero un poquito el tema de la norma básica, ¿no? Que la norma básica nos dice que veracidad, en la contraparte de la veracidad significa no mentir, ¿no? O sea, decir la verdad significa no mentir. Y en términos generales, esa regla, ese patrón, es practicado por toda cultura moral, espiritual, religiosa, nos habla de eso. Pero en el proceso védico, el estudio de la veracidad es multidimensional, como decimos, sí, tiene muchas aristas, y como explicaba hace un ratito, el espíritu de este concepto es el que se tiene que vibrar. Entonces acá hay una historia que cuenta la cultura védica de un brahmana. Los brahmanas son los guías espirituales, cuyo uno de sus principios así grabados a fuego es siempre decir la verdad. Entonces este guía estaba al borde de un camino que se divide en dos, y pasa una familia que está huyendo de unos ladrones y toma uno de los caminos. Vamos, en este ejemplo, simplemente para ejemplificar el punto, vamos a decir que tomó el camino de la derecha la familia.
Entonces, al ratito llegan los ladrones que estaban persiguiendo a la familia, que querían robarle, y le preguntan, ven a este guía espiritual, este brahmana. Brahmana significa aquel que está situado en el Brahman, y Brahman es una definición, es lo que se define como espiritual. Alguien que actúa como un espiritualista. Entonces, igual, ellos dijeron, bueno, acá hay un brahmana, una persona dedicada a decir la verdad, y le vamos a preguntar y nos ahorramos la duda, porque a lo mejor tomamos el camino equivocado. Entonces el brahmana, cuando fue interrogado por los ladrones, le dijo, sí, tomaron el camino a la derecha. Y bueno, entonces sucedió lo que sucedió, que estos ladrones alcanzaron a la familia, le robaron, mataron a algunos de los familiares, y resulta ser que por decir la verdad, este brahmana se fue al infierno. Entonces, ¿por qué es eso? Porque como leí, hace un ratito leí al mantra de Bhagavad Gita, la verdad, le digo, la austeridad al habla, es decir, palabras que sean ciertas y que sean beneficiosas a los demás. Entonces, en este caso en particular, el acto de decir, de escribir la verdad del hecho, no estaba produciendo un bien y por eso, en este caso, no aplicaba. Entonces, más bien, la norma, el principio es entender el beneficio que yo voy a proporcionar al expresar la verdad, o en este caso, de esconderla. Como por ejemplo, cuando una mamá quiere hacer que su hijo tome la medicina y se la envuelve dentro de un dulce, ¿no? Entonces el hijo en realidad quiere comer el dulce, pero la mamá en un sentido está haciendo una mentira piadosa, por decir así, porque el hijo si supiera que directamente es el remedio no se lo va a querer tomar y el bien que él necesita recibir de ese medicamento no se va a poder alcanzar. Entonces, bueno, como decimos, este punto es sumamente importante, ¿no? Que entender la ley y el espíritu de la ley. Y como digo, normalmente la veracidad decir lo que es correcto es la etiqueta, es la norma, pero también hay que tener esa inteligencia, esa sabiduría de saber que lo que voy a decir tiene que propiciar un bien, como decía el mantra del Bhagavad Gita que acabamos de leer. Vamos a seguir adelante. Igual si tienen después, ustedes pueden apuntar cualquier comentario que quieran hacer. Más. En un ratito podemos empezar a hablar. ¿Qué pasa en relación con las instituciones? Bueno, por ejemplo, las instituciones comerciales, financieras, gubernamentales, la mayoría de los seres humanos estamos demasiado frustrados porque no les creemos, ¿no? Entonces, y en realidad es muy difícil encontrar personas que representen esas instituciones que no hagan sobornos o cosas por el estilo. Pero aún así, porque el otro día alguien me decía, bueno, una persona que no tiene el carácter desarrollado necesita ver buenos ejemplos. Es un hecho. Pero aún así, si nuestro compromiso es con nosotros mismos, de ser congruentes, de ser integrales, como se dice, la integridad significa que lo que yo digo también lo hago. Entonces no me debe amedrentar o no me debe desanimar el hecho de que las instituciones no estén practicando la cultura de transparencia. Y en todo caso, si alguno de las personas que deciden tomar una práctica, normas espirituales de vida, les toca participar en esos roles, tienen que ser congruentes con eso. Les cuento un caso, que yo tengo un amigo en Argentina, porque yo ahí nací, que también practica la cultura védica, consciente de Krishna, y él es juez. Bueno, era. ¿Por qué digo que era? Porque en los juzgados hay mucho soborno, y para ciertas cosas casi que lo obligaban y lo amenazaban, así, pues, amenazaban su integridad física, la de su familia, si él no dirigía su juicio hacia los intereses creados. Entonces él, por integridad consigo mismo y también por protección de su familia y del mismo, tuvo que dejar ese puesto importante que le había conseguido, porque es una persona con mucha capacidad, y se dedicó a la abogacía, ya con su consultor, con su gabinete personal, ¿no? Con su gabinete, sí, su empresa personal. Entonces, bueno, pero aún así, como digo, tampoco es que debemos discriminar absolutamente
a toda persona que represente una institución como de corrupto, porque hay gente dentro de esas instituciones que no es así. Entonces tenemos ese nivel de ecuanimidad emocional, o sea, por eso digo que es importante que una persona sea muy ecuánime emocionalmente, para no dejarse sobrellevar por las malas experiencias o también por las buenas experiencias. Una persona tiene que ser, o alguien que tiene inteligencia discriminativa en el buen sentido de la palabra, no peyorativamente, tiene que, como se dice, mantenerse, para la redundancia, ecuánime. Pero es un hecho que necesitamos personas así, ¿no? En la cultura védica, los gobernantes eran como se dice, escudriñados muy contundentemente, y en realidad ellos eran guiados por los brahmanes, o sea, porque claro, en el mundo de la administración hay mucha modalidad de la pasión, hay que meterse en cosas muy difíciles, y cuando uno se apasiona pierde el tino, pierde la discriminación. Entonces ellos eran gobernados, liderados, o sea, ellos tenían consultores que eran líderes de opinión, pero que eran espiritualistas. Por ejemplo, uno de nuestros guías que escribió una serie de libros que se llama El Guerrero Espiritual, él ya partió de este mundo, él era afroamericano, y él era consejero del gobierno de Estados Unidos, del Parlamento de Estados Unidos, y claro, muchas veces cuando los políticos venían a hablarle, él tenía que decir las cosas desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista védico. Algunas veces lo tomaban en cuenta, otras veces no. Pero, como digo, el deber de una persona que ayuda a las instituciones gubernamentales es incentivar la cultura de transparencia, incentivar la cultura de la veracidad. En las instituciones educativas hay cosas que la educación está dirigida por los intereses del gobierno, y por los intereses, la ciencia está muy relacionada con el control que los gobiernos ofrecen, y por ejemplo en este punto en particular, que es el darwinismo, hay un libro que se llama Arqueología Prohibida, que está escrito por un científico que, además de ser científico muy prominente, un arqueólogo, él es seguidor de la tradición védica. Está en inglés, pero si a alguien le interesa, yo puedo conseguirle los datos, cómo conseguirlo por Amazon. Y él explica todas las falacias del darwinismo, que es una concepción que nos han explicado en las instituciones educativas. Por ejemplo, yo cuando era pequeño, en los puestos de periódicos presentaban una revista para niños que se llamaba Érase una vez, donde mostraban cómo era el hombre primitivo, que nosotros veníamos evolucionamos del mono y cosas por el estilo. Y claro, un concepto que en realidad no ha sido como comprobado del todo, y es más, o sea, en la exposición que Darwin hizo de su teoría, hay 139 quizás. Y cuando una persona dice quizás, significa quizás sí o quizás no. Y en la comprobación del mundo de la roca, cuando quieren comprobar si la evolución a través de los esqueletos que encontraban o sea, afirmaba o corroboraba la teoría, no encontraron eso. O sea, inclusive simularon un hueso yo no me recuerdo el dato, pero simularon el hueso de un animal que en realidad era de otro animal, por algo que en lógica se llama argumentum ad hominem, o sea, querer sostener un concepto, y especialmente, como yo he explicado en muchas oportunidades, en el proceso histórico occidental, la espiritualidad yo no quiero mencionar mucho la palabra religión, porque la religión y espiritualidad son dos cosas distintas. Pero bueno, la institución espiritual religiosa, que prominentemente es el catolicismo, se difracta del pensamiento intelectual, debido a que el pensamiento intelectual, los intelectuales en la Europa medieval eran asfixiados, no solo asfixiados, sino que eran llevados a la hoguera, cuando ellos tenían un concepto distinto a lo que los líderes de la iglesia querían presentar. Entonces, es obvio que para Occidente, por ese trauma emocional que trae, y
y esa confrontación y falta de conciliación entre espiritualidad y ciencia se separa. Por ejemplo, acá y en la mayoría de los países la educación se separa de la iglesia. Por acá esto lo hizo Benito Juárez en México, donde estoy yo ahora. Y bueno, y como digo, y sobre todo muchos científicos que son ateos, y ateos en realidad sin lógica, porque desde el punto de vista lógico eso no se puede sostener, se dedican metódicamente a presentar a cualquier proceso espiritual como anticientífico. Y en los cursos que nosotros presentamos, por ejemplo, en el primer curso que se llama Introducción a la Filosofía Védica, una de las lecciones se llama Epistemología, que es justamente aprender cuál es la metodología de adquisición de conocimiento que tiene la misma tradición védica, y habla de 3 metodologías y una específica que se utiliza. Entonces, bueno, y así hay muchas cosas que en el mundo educativo se presentan con una tendencia en particular, que una persona intelectual, libremente, intelectual y libre, tiene que no cuestionar, así como por decir caprichosamente, pero tampoco aceptar irrefutablemente como si la ciencia sea la panacea y la espiritualidad sea para retrógrados o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, este punto es muy importante, y sobre todo que la educación en realidad significa formación del carácter de la persona. O sea, aprender una profesión, sí, algo que es técnico para saber cómo producir dinero, en realidad no es educación en el sentido profundo de la palabra. Y como nuestro maestro fundador Srila Prabhupada era muy crítico de las instituciones educativas modernas, porque el carácter no se está fomentando. Gente que tiene malos hábitos, que simplemente muchos estudiantes van ahí al colegio simplemente para, como dicen acá en México, ligar a personas del sexo opuesto, o sea, buscar romances, aventuras, y muy poco le dedican, y muchas veces, bueno, no todos, porque hay personas que realmente sí se esfuerzan por adquirir un conocimiento, pero la dirección, o sea, la veracidad, el desarrollar las cosas de una manera concreta, en cuestión de la veracidad, es muy acéfala, muy débil, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro punto también que es importante esta óptica analizar. Vamos a ir para el tema de la religión. Entonces, hay una expresión que nosotros usamos así un poco a manera de broma: los religiosos no deben ser como el padre Gatica, que predica pero no practica. Entonces, una vez Gandhi, se cuenta en su biografía de que una mamá tenía su hijo que comía mucho dulce y tenía caries, entonces de una u otra manera le pidió a Mahatma Gandhi que le ayudara a que su niño dejara de comer dulce. Entonces le dijo, bueno, mire, tráigamelo dentro de una semana, no venga ahora, por favor. Entonces, bueno, ya hizo caso, volvió a la semana, y entonces él contundentemente le dijo, niño, no debes comer dulce por esto, por otro, por esto. Bueno, el niño un poco hizo caso, un poco no, pero a la mamá le llamó la atención de decir, ¿por qué usted me pidió que tardara una semana? ¿Por qué no se lo dijo en el mismo momento? Y dice, porque yo también estaba comiendo dulces y por lo menos tengo que practicar una semana lo que voy a pregonar. O sea, si no tengo un cierto camino trazado. Pues ayer yo estaba dando una disertación para un museo, para un grupo de intelectuales de un museo, y mencionaba este punto que San Francisco, un gran espiritualista en la tradición católica, él decía, predica todo el día y cuando sea necesario habla. Este punto es muy significativo porque lo que está diciendo él es que con tu actuar cotidiano muestra lo que es el camino, en este caso de la espiritualidad, y si hay que hablar, bueno, eso es un refuerzo. Porque como hay un dicho también acá en México que se usa mucho, que es que la palabra convence, pero el ejemplo es el que arrastra. Entonces, bueno, por ejemplo, Bhaktivedanta Swami Prabhupada es un guía espiritual, un guru,
realmente íntegro en su vida práctica diaria. Él mostraba integridad con congruencia completa con lo que él enseñaba a sus estudiantes en el conocimiento espiritual. Entonces, bueno, esto es, digamos, esta ley, este principio es para todos los procesos espirituales. No estamos señalando a una institución en particular. En cualquier institución que se hable de principios espirituales, valga la redundancia, el mismo valor, el mismo principio debe ser enfatizado. Porque si no, ahí es donde la gente también se frustra. Entonces nosotros también estamos tratando de crear con esta educación seres autónomos, por decir así, espiritualistas autónomos, que sí obviamente requerimos de guía de personas más experimentadas, más sabias, pero al mismo tiempo con nuestro propio nivel de integridad, con nuestra propia convicción, de que inclusive si otras personas deciden en puestos así representativos de instituciones espirituales, no tienen la fuerza, la integridad, aún así yo estoy consagrado convencido con mi propia práctica personal de vida, de cómo quiero manejarme en la vida, ante la vida misma, ante mis allegados, ante Dios, ante todas las personas. Entonces, si logramos que cada ser individual que tiene interés por una práctica espiritual entienda eso, va a ser mucho más fácil, porque mucha gente le pasa eso, no, estoy frustrado. Entonces, y claro, esa frustración se justifican en eso para llevar una vida licenciosa, degradada, viciosa, y eso no tiene sentido. Obviamente que es importante, por supuesto que es importante, pero tenemos que tener en cuenta que las personas siempre tienen su libertad, su libre albedrío, y a veces optan caminos incorrectos, en cualquier posición de representatividad que tengan. Esto tampoco es para volvernos paranoicos, porque hay personas que son realmente muy, muy integrales, ¿no? Y que tanto ocupando puestos de responsabilidad, o sea, roles de responsabilidad, como en un perfil más humilde, como menos llamativo, ¿no? Bueno, vamos al próximo tema. Este también es un tema importante. Muchas veces los padres en realidad le impregnan una personalidad al hijo que el hijo en realidad no quiere vivir o que no está preparado para vivir. Voy a contar un ejemplo en particular. Yo pues estaba haciendo unas terapias de salud con un amigo mío que falleció hace poco, falleció muy joven, y él es acupunturista. Entonces, bueno, cuando él me hacía una terapia me contó que hacía pocos días atrás la había visitado una niña de 9 años que jugaba al hockey en competencia alta, era muy alta, muy capaz ella, y la mamá estaba presionándolo a él para que, por decir así, le arregle la cosa de la manera más rápida posible, le arregle la pierna que se había quebrado y ella estaba en recuperación, que se la arregle rápido porque tenía que competir y tenía que ganar, y que si no iban a perder prestigio, iban a perder dinero y esto que lo otro. Entonces en un momento él se enojó y le dijo, pero usted está usando a su hija para su propio propósito, y esto es un proceso que la naturaleza, en la cual la naturaleza interviene. Yo no puedo ir en contra de la ley natural del proceso de recuperación gradual. Y bueno, este es un ejemplo de tantos donde, por ejemplo, el papá, sobre todo esto ocurrió mucho en la década de los 50, donde la psicología conductivista, que es por eso digo que muchas veces la educación está muy ligada con los intereses económicos, con los intereses gubernamentales, y entonces esa psicología está básicamente apuntada a la productividad cada vez mayor, a su productividad extrema, y entonces trataban de lograr que los hijos, los hijos de las familias de los años 50 también se dedicaran a la misma, trabajen como obreros en la misma fábrica, pero con el propósito de que ellos así sigan produciendo más y ganando más dinero.
¿no? Entonces, claro, y por otro lado, la psicología humanista empezó a decir de que la educación, el disciplinar los hijos era algo muy detrimental, que arruinaba sus emociones y no sé qué, y eso generó, después de 4 o 5 décadas, como estamos ahora, bueno, más, sí, 5 o 6 décadas, un completo caos en la educación de los niños. Por ejemplo, en Estados Unidos los niños pueden demandar a sus padres si no les gusta cómo los disciplinan. Entonces ya, por decir así, los padres están maniatados, ¿no? Y los hijos se vuelven completamente caprichosos, entonces ni una cosa ni la otra. Pero el deber de los padres no es proyectar sus sueños así, de una manera excesiva sobre los hijos. Uno, claro, no puede tener una expectativa de ellos, pero no se los debe sobredimensionar. Y lo mismo como pasa cuando la autoestima que se les da, entonces se les quiere hacer ver que tienen que competir, que tienen que ser los mejores, que si no son los mejores así en el aula, en la clase, en la competencia, lo que sea, no son personas exitosas, generan un desequilibrio que hace que las relaciones se vuelvan muy hostiles, muy difíciles, se limita mucho el sentimiento natural de amistad. Voy a citar también un ejemplo acá, está participando acá, de hecho como co-host Dayalini, que es, aparte de ayudarme con esto de admitir personas, es compañera de nuestro proceso espiritual. Ella está casada con un amigo mío que se llama Jano Otrona, que él es argentino, también viven acá cerquita donde yo vivo. Y bueno, su papá me contó que su hija, la mayorcita Dana, estaba haciendo una carrera de bicicletas con otros niños, y bueno, iba primera en la competencia, y de repente en una curva se equivocó, y en vez de doblar en la curva siguió derecho, y salió tercera, cuarta al final. Y entonces él me dijo, en realidad yo me preferí que hubiera sido de esta manera, porque si gana, entonces todo el mundo la aplaude, la sobreestimula, y después bajarse de esa, como se dice, cúspide de ego, es muy difícil. Entonces, más bien es incentivar, sí, la competencia, por supuesto, es algo, el deporte, la competencia, lo que fuera, es algo que nos alegra, nos pone felices, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque como decíamos, yo me dedico a educar jóvenes, y veo muchas veces eso, cómo vienen con mucho desequilibrio, y algunos de ellos, o sea, el ego es como el medio de sobrevivencia. Los padres, sobre todo si, por ejemplo, a veces son padres que vienen con recursos muy limitados económicamente, todos les incentivan que tienen que triunfar, tienen que ganar, tienen que triunfar, tienen que ganar, pero en realidad lo que tienen que triunfar es ser un buen ser humano y ser un buen devoto de Dios, ser un servidor de los demás, y por supuesto tener en un mundo tan hostil que exige tanta competencia para poder ser competentes, valga la redundancia, económicamente, tenemos que tener una preparación, obviamente, pero como les he dicho en algunas oportunidades, por ejemplo acá en México, hicieron una estadística, ¿no? Esto yo lo sé de hace 5 o 6 años atrás, que a los estudiantes de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, le hicieron una encuesta de bueno, la cuestión es que los jóvenes no sabían qué hacer. En realidad estaban estudiando porque la tesitura era la presión económica, que estaban estudiando cosas que a ellos no les gustaban en realidad, pero como les iba a redundar económicamente, entonces lo tenían que hacer. Y bueno, con ese sistema educativo que se llama homos economicus en conceptos de cultura financiera, todo está basado en economía. Perdemos el otro concepto que hablan en estos círculos, que es el homos naturalis. Una persona que, si bien es responsable y se preocupa por las cosas que tienen que adquirir para tener una calidad de vida razonable, de todas maneras, sinceramente hablando, las personas se preparan, y son muy pocas las que realmente triunfan financieramente, estadísticamente hablando. De hecho, un premio Nobel en finanzas dijo eso: todo el mundo se prepara para ser exitoso, y el 95% de las estadísticas de las personas que se preparan para ser ricos no lo son.
¿Por qué? Porque hay más elementos ahí, que por ejemplo, saber practicar la cultura de la abundancia, que es algo que tiene que ver con un trabajo psicológico, emocional, y también el karma, es otro punto que los metodistas, educadores de hoy en día no toman en cuenta, que cada quien también tiene su destino. Entonces la tradición védica, el Srimad Bhagavatam en el Bhagavad Gita nos enseña un principio del yoga que se llama Santushta, que es aprender a vivir de una manera un poco más natural. Y yo le voy a contar una experiencia personal que viví en Perú unos 4 años, y bueno, yo fui monje durante 12 años, y ya después cuando pasé a la otra etapa de vida, donde me estaba casando, obviamente tenía que pensar en responsabilidad financiera, y como Ecuador está muy cerca de Perú, y ahí hay dólar, entonces bueno, yo fui a hacer un proyecto de colecta ahí con distribución de libros, con la editorial, pero estaba muy ansioso, y entonces en una campaña de ventas que yo estaba haciendo me topé con una señora que era dueña de una, gerente o dueña, no recuerdo exactamente, de una mueblería, y escuchó mi discurso de venta, y ella muy serena me miró y me dijo, a ver, cálmate. Dice, ¿por qué estás tan ansioso? Dice, yo te voy a comprar lo que me estás ofreciendo, no te preocupes, pero siéntate un poquito. Entonces me leyó la Biblia. Yo no tengo la Biblia como mi libro de lectura regular, pero la aprecio muchísimo. Yo di mis primeros pasos con ese libro espiritual, un libro sagrado. Entonces, y ella me citó una parte donde básicamente dice, yo no recuerdo el textual, pero dice, mira, lo que no viene con la bendición de Dios es causa de muchísimo estrés, muchísima ansiedad, muchísimo dolor. Entonces integra en tus objetivos financieros este concepto, por favor. Entonces yo vi eso, como la vi a esta persona como una enviada divina, de la divinidad, de mi maestro espiritual, para enfatizarme este punto, que en realidad en el Bhagavad Gita se explica. El Bhagavad Gita explica que en el éxito de una acción, capítulo 18, hay 5 factores. El esfuerzo de uno, el karma que uno trae, los sentidos particulares que uno usa, la preparación que uno tiene, pero el elemento yadricha, el elemento superior, la voluntad de Dios, también está ahí, el karma, ¿no? Daiva Netrena también se llama. La supervisión de los agentes superiores está ahí. Entonces, por ejemplo, decía Srila Prabhupada, John Lennon, el famoso músico Beatles, famoso y millonario, él en su vida anterior fue un mercader piadoso en la India, y fue tan piadoso que con esa piedad generó mucha opulencia en esta vida. Entonces no es solamente el trabajo desmedido el que nos va a traer riqueza, sino que el actuar piadosamente, actuar espiritualmente es lo que hace que todo genere un campo de bendición, de auspiciosidad. Porque también tener cosas, pero hay muchas personas que logran tener cosas, pero están en completa ansiedad, estrés, relaciones difíciles. Entonces no es tampoco calidad de vida ir por ese lado. Entonces bueno, pero todo esto viene desde la construcción familiar y desde el proyecto personal que uno tiene de vida, y sobre todo de cómo se deja influenciar por lo que la sociedad consumista, como si se empuja, pincha para que uno quiera ir en esa dirección. Es muy experta la sociedad de consumo. Entonces, como digo, sin tampoco irse al otro extremo, tenemos que reconocer cuál es nuestro paquete karmático, cuál es nuestro destino más natural en la vida. Voy a pasar al próximo. Este es otro tema importante, que como nosotros ponemos muchas máscaras, o sea, pantallas de nuestra persona, tenemos, como psicólogos dicen, ¿no? Hay una personalidad muy interna que es la espiritual, que nosotros todavía tenemos que descubrir. Nos hemos alejado de eso que en esencia somos. Tenemos una personalidad interna humana y tenemos una personalidad social que proyectamos. Y la personalidad social que proyectamos tiene que estar medianamente congruente con la interna, porque si nosotros mostramos una cara muy distante de lo que nosotros internamente somos, entonces
nos vamos a empezar a distanciar de nuestros aspectos personales y vamos a crear un problema social y emocional interno en nosotros y no vamos a encontrar la felicidad. Sencillamente así es, ¿no? Entonces, esa cultura bueno, por ejemplo, Abraham Maslow, que es un pensador humanista, habla de una pirámide de crecimiento personal, que también en los Vedas se menciona como los 5 koshas, los 5 niveles de crecimiento en el ser humano, y hay un nivel que es normal que, por ejemplo, cuando uno se casa, 20, 25 años, su cabeza está en producir, en estabilizarse. Pero lo que no es normal es que una persona a los 45, 50 años todavía esté solamente en eso y se olvide de su ser espiritual. Entonces, en realidad, a partir de los 50, las personas deben aportar más que nada sabiduría y entrenamiento a los demás. Pero como digo, a veces nos metemos en un sendero, en un camino muy difícil. Pero lo bueno es que como dice nuestro maestro fundador en el Bhagavad Gita, desde la misma infancia o desde el momento en que se entienda su urgencia, uno debe adoptar un proceso de reespiritualización y lograr poquito a poco, como si desmantelar esas pantallas que nos hemos planteado, que no nos hacen bien a nosotros y no hacen bien a los demás. Claro que todos tenemos una personalidad social porque necesitamos tener un sentido de pertenencia en el colectivo social que vivimos, necesitamos sentirnos con esa pertenencia, pero no tiene que ser desmedido. Entonces es un punto muy largo para estudiar, pero yo estoy dando principios generales de todo lo que tenga que ver con la veracidad. Como digo, es muy profundo y hay muchas aristas. Vamos a pasar ahora a lo que es lo más esencial, que es la veracidad espiritual. Y acá hay un mantra del Bhagavad Gita en el capítulo 18, el último capítulo, que dice Samudama Sapasaucham Shantir Arjavan Evacha Yanam Vijnananastikyam Brahma Karma Soavayam. La serenidad, el dominio de sí mismo, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanas. Los brahmanas son aquellos que ven todo desde una óptica espiritual. Entonces, estas son las 9 cualidades que debe desarrollar una persona que quiera transitar el camino espiritual, como más allá de la institución, del proceso particular que siga. Estos son principios, es como nosotros decimos, matemáticas es la misma para el judío, para el católico, para el maometano, para el ateo, para el que sea. Y espiritualidad también es lo mismo. O sea, espiritualidad y institución religiosa no es lo mismo. Y la institución religiosa tiene que enseñar espiritualidad. Y la espiritualidad es como la matemática, tiene los mismos principios aplicados en cualquier parte del planeta. Bien, veo una mano levantada, si me permite, Miriam, ya llegamos ya falta poquito. Entonces, la primera veracidad espiritual es comprender, o pensar que solamente somos el cuerpo físico, es el peor de los autoengaños, y eso se debe a una energía que se llama la energía ilusoria, o maya, aquello que no es, que es básicamente la energía en la cual nosotros estamos viviendo, y es una energía tan científicamente organizada por Dios, que por eso yo le digo a las personas que me dicen yo soy ateo, entonces yo le digo, bueno, gracias a Dios usted es ateo, porque Dios, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, yo soy el conocimiento, el recuerdo y el olvido. Si alguien quiere olvidarse de la vida espiritual, Dios tiene que hacer el arreglo y crear un mundo como este, donde todo parece mostrar que no hay Dios, parece mostrar que no hay veracidad, parece mostrar que no hay justicia. Claro, y solamente las personas, como yo daba el ejemplo, ¿no? La otra vez, si nosotros nos entrenamos como arquitectos, entonces bajo la miríada, bajo el calidoscopio, bajo la lupa del estudio de arquitectura, yo entro a un edificio y puedo saber lo fuerte que es ese edificio, si se va a caer, si está bien organizado en términos térmicos y lo que sea. O si soy mecánico, levanto
escucho el motor y sé qué problema tiene. Cuando una persona que no tiene ese entrenamiento no lo va a saber. Entonces hay personas que están entrenadas en la vida espiritual que pueden darnos esta objetividad, este calidoscopio, que se tiene que analizar con un proceso lógico, no tiene que ser impositivo, hay que pasar por un proceso de investigación. El capítulo 2 del Bhagavad Gita dice este mantra, es el capítulo que habla de la verdad espiritual básica, que somos un alma. Y dice, Nasato vidyate bhavo, navavo vidyate sata, uvayor apidristontas tuanayas tattva darshivi. Los tattva darshina, que son los videntes de la verdad, concluyen que de lo no existente, el cuerpo, no hay permanencia. El cuerpo va a perecer 70, 80, 20, 30, 100 años. En algún momento vamos a tener que dejar este cuerpo. Pero el de lo eterno, que es el alma, no hay cambio. Y esto lo han concluido estudiando la naturaleza de la materia y de la antimateria. Entonces, esa veracidad. Por eso, como decimos, no es que yo soy un grupo religioso y el otro es otro grupo religioso. Estamos hablando de la comprensión del alma, la comprensión del ser, que no tiene que ver con una institución en particular. Vuelvo a repetir. Y bueno, una espiritualidad avanzada, dice, es la veracidad en relación con la posición constitucional de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos yogis. Este es un yogi que sigue el sendero shivaísta. Este símbolo es el de los shivaístas. Y bueno, ellos niegan la identidad personal de Dios. Metódicamente niegan la identidad personal de Dios, y eso es algo que en los cursos, porque no vamos a profundizar demasiado, porque esto ya es como un concepto, como dando el ejemplo de la matemática, es como un concepto de trigonometría, y primero hay que aprender la verdad espiritual básica, que somos un alma. Pero Dios es una persona, es un ser individual, no es solamente energía. Si bien tiene un aspecto de energía, no es el único aspecto que tiene. Entonces esa verdad espiritual es la que enfatiza esta editorial, en sus tratados está explicando de una manera lógica, científica, vivencial y con mucho acompañamiento cómo existe ese aspecto personal de la verdad absoluta y cómo nosotros podemos empezar a percibir con una metodología que se llama yoga. O sea, que, por ejemplo, sabemos que en el éter hay emisiones sonoras, imágenes que viajan en el éter y que son captadas por medio de aparatos como el televisor o en este caso el celular. Ese principio está ahí. Entonces también hay principios espirituales, hay conciencia espiritual, está la persona espiritual suprema, y tiene que haber una metodología, ¿sí? Y esa metodología se conoce como yoga, y es un proceso de limpieza. Cuando lo hacemos, gradualmente nosotros podemos alcanzar esa percepción. A ver. Yo ya voy una hora, tengo dos cosas más para hablar. Entonces, Param Satyam, la verdad absoluta, es la verdad en relación con Dios, que tiene muchos nombres: Jehová, Adá, Krishna, Buda. Y es una verdad que beneficia a todos desde el punto de vista espiritual, y si tiene que ver, y si en lo material también, porque a veces nosotros le asignamos a Dios el aspecto de bondad cuando satisface algo que nosotros queremos que satisfaga. Entonces yo ayer estaba comentando eso, que hay una enseñanza del Srimad Bhagavatam donde un devoto del Señor le dice al Señor: te agradezco por lo que me das y te agradezco por lo que no me has dado. Entonces esa es una relación madura con la divinidad, con el Señor Supremo. No pensar que lo correcto es que Dios me tiene que dar todo como un niño caprichoso, porque como también decían uno de nuestros guías, cuéntale tus planes a Dios y Dios se reirá de ti. ¿En qué sentido? Que nosotros pensamos que somos sumamente inteligentes en organizar nuestros planes de vida, pero tenemos que también como observar las cosas desde el punto de vista espiritual y entender la sensibilidad espiritual que viene de este conocimiento, de un conocimiento profundo, científico, cómo incluir esta dimensión espiritual en cualquier proyecto de vida que tengamos, incluir el entender la voluntad del Dios, que básicamente es la sensibilidad del amor hacia Él en una actitud de servicio y hacia todos los demás.
hay una historia, que la voy a contar así un poco cortito, en el campo de guerra de Kurukshetra, que fue donde habló del Bhagavad Gita, donde había que amedrentar al bando opuesto, diciendo que Ashvatam, que era el hijo del comandante en jefe del bando opuesto, que se llamaba Dronacharya, había que decir que él había muerto, y lo tenía que decir una persona que se llamaba Yudhishthira Maharaj, el hermano de Arjuna. Arjuna es el receptor del Bhagavad Gita. Y Yudhishthira Maharaj era muy famoso porque jamás había dicho una mentira. Jamás, pero de los jamases. Se lo consideraba la representación de la religión. Entonces murió un elefante, coincidencialmente, que se llamaba Ashvatam. Entonces Krishna le dijo a Yudhishthira, bueno, entonces si no quieres decir que Ashvatam murió, el hijo del comandante del bando opuesto, puedes decir que Ashvatam, el elefante, murió. Entonces, cuando Yudhishthira Maharaj estuvo de acuerdo, se escuchó, hizo el anuncio antes de comenzar el día de la batalla, donde ambos ejércitos se escuchaban el uno al otro. Entonces él dijo, Ashvatam, y cuando dijo el elefante se escucharon todas las caracolas, los sonidos de las caracolas. Entonces se escuchó, Ashvatam ha muerto. Entonces, cuando ocurrió esto, se dice que la carroza de Yudhishthira jamás había tocado el suelo, y en ese momento su carroza tocó el suelo. Y los seguidores de la tradición védica superficiales dicen que eso ocurrió porque él faltó a la verdad, estrictamente hablando. Pero los seguidores profundos de la literatura védica explican que eso ocurrió porque él no tomó en cuenta a Krishna, que tiene la sabiduría suprema. Krishna es Dios, es el nombre de Dios, y es la divinidad que se manifestó hace 5000 años para poder guiar a través de la enseñanza de la Bhagavad Gita a toda la humanidad. Entonces, bueno, a veces nosotros cuando estudiamos el concepto de la verdad absoluta, hay cosas que puede que al principio no entendamos, ¿no? Porque por ejemplo, la tradición judeo-cristiana aferra mucho lo que es correcto con el bien dentro de este plan. Y como yo decía al comienzo de esta posición, hay que entender la ley y el espíritu de la ley. Entonces, si nosotros entendemos que todo lo que hacen los enviados divinos y la misma Suprema Personalidad Krishna, cuando nos da sus enseñanzas, vienen de un plano superior, de un plano de inteligencia divina, entonces, aunque no lo comprendamos, vamos a poder propiciar un bien para todos los demás. Pero por supuesto, a medida que pasa el tiempo, esas cosas se vuelven más y más palpables. Y ya por último, entonces, en términos prácticos, veracidad tiene una regulación, que es evitar cualquier juego de azar. ¿Por qué? Porque el juego de azar nos mete en un mundo de engaño y nos hace querer ganar recursos que no tienen que ver con nuestro esfuerzo en particular. Entonces la ruleta, el póker, lo que sea, es algo que los practicantes serios de vida espiritual evitan. Entonces ya hablamos de dos principios: no intoxicarse con no tomar ningún tipo de drogas y no participar de juegos de azar. Entonces, estos son los dos regulaciones que nos permiten, por un lado, practicar la veracidad en este caso, y por otro lado, practicar el autocontrol. Ahora sí voy a parar de compartir. Bueno, a ver, creo que acá está el resumen de todo lo que hemos hablado. Hay una veracidad relativa y una absoluta. Hay aspectos conducentes y divergentes entre la verdad relativa y la absoluta. A veces van de la mano y a veces no. Y la verdad espiritual más importante para ahora, para entender que somos un ser espiritual y somos parte y porción de Dios y tenemos que ofrecerle servicio. Entonces voy a parar. Les agradezco mucho la paciencia que me tuvieron con muchos conceptos. En realidad yo estaba muy emocionado en hablar de un montón de cosas. Disculpen si hablé de un montón de cosas. Entonces ahora yo vi una mano levantada en un momento y a ver si está por acá. Bueno, no la veo ahora. No sé si alguien quiere comenzar a hacer algún comentario, pregunta, retroalimentación.
Bueno, acá hay una pregunta por chat. Nos dice acá. ¿El juego de azar se refiere más que todo a apostar? Pregunta acá, por ejemplo, juegos de mesa con la familia también tienen que ver con esto. Bueno, sí, sobre todo apostar, o sea, entrar en ese, y vemos en mucha gente, de hecho, el Mahabharata cuenta que el rey Yudhishthir, por ser un guerrero, los guerreros en la cultura védica no pueden evitar la competencia. Cuando alguien les reta una competencia, tienen que hacerlo. Entonces lo retaron a un juego de dados donde se apostaban cosas y los dados estaban cargados, ¿no? El bando opuesto, que eran los Kurus, cargaban los dados y él empezó a perder cosas hasta que perdió todo su reino y quedó condenado ¿cómo se dice?, al destierro, ¿no? Que era que su justa herencia se la habían quitado por medio del juego. Entonces, no se recomienda en general jugar y sobre todo por apostar. Y claro, si son juegos que tienen que ver con el desarrollo del intelecto, pues son recomendables porque también hay cosas que te hacen como si pensar más, desarrollar más agudeza mental. Pero si el ajedrez, por ejemplo, es un juego que viene de los Vedas. En realidad es un juego que usaban los militares para estrategia militar. Y el principio del ajedrez es evitar que cualquier soldado muera, hasta los peones. Pero cuando nosotros jugamos al ajedrez, bueno, mata un peón, no hay problema. No, porque eso corresponde al espíritu de un líder, y en la cultura védica el líder guerrero salía a pelear con sus soldados, no es que se quedaba atrás mandando a los soldados a que peleen y él se quedaba atrás. Entonces, en general, sí, especialmente con lo que tiene que ver con la apuesta y la frivolidad. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer productivas para crecer espiritualmente, y si invertimos demasiado tiempo en juegos frívolos, pues perdemos tiempo, ¿no? Pero especialmente lo que tenga que ver con apuestas es algo que se debe evitar, es la recomendación. Claro, cada quien después hace lo que considere, pero sabemos, ¿no?, por experiencia práctica, que las personas que juegan pierden el sueldo que les sirve para mantener la familia. Mucha gente se mete en muchos problemas por este asunto del juego. Fernando Vaz, quiere hacer un comentario. Gracias, Prabhu. Reverencias. Mire, yo pienso que el juego, he también pues verificado que el juego de azar, por familiares que han tenido ese problema, no solamente es cuestión de pérdidas materiales y cosas, sino lo más grave es el extravío de la conciencia, porque crea una vehemencia, una ansiedad, cuando está esperando que gane su equipo favorito, o que vaya a caer el número de dado, o algo X. Entonces, ese yo creo que es el efecto más dañino para la integridad, la tranquilidad del ser, que no le va a permitir estar enfocado en cosas superiores, sino en cosas muy banales. Nada más eso. Muy bueno lo que dijo. Sí, yo coincido, comparto, estoy muy de acuerdo con usted, y sobre todo que es también querer eximirse la responsabilidad de conseguir con lo que viene con su propio esfuerzo, ¿no? Muchas veces especulamos a eso, ¿no? Entonces, nuestro esfuerzo tiene que estar ahí. ¿Más quiere decir alguna? Yo tengo acá unos amigos y parientes, tengo a Teresa, a mi sobrino Leo, la primera vez. Hare Krishna. Hare Krishna, sí. Gracias, Priya, adelante. Digo, gracias por su clase. Yo quería preguntar también acerca de la veracidad, porque pues uno siempre trata pues como de ser veraz, o sea, en los tratos y en las cosas que piensa con respecto a las personas. Pero a veces, y bueno, en muchas ocasiones me ha pasado a mí y a mi familia, que digamos las cosas que se dicen no son de la mejor forma. Sin embargo, se piensa muchas veces que se tiene que decir la verdad, ¿no? Pero, ¿cómo se puede equilibrar eso? Sí, hay muchas, sí. Bueno,
algo que también se llama la comunicación no violenta. Es difícil a veces porque uno está cargado emocionalmente por lo que cree que es correcto y a veces decir, confrontar las cosas a veces es necesario, ¿no? Pero hay que tratar siempre de, digamos, a veces sale así, ¿no? Porque por el temperamento particular, hay personas que son muy temperamentales y por más que quieran así hablar todo suavecito, no les sale porque es su temperamento. Entonces, pero aún así, o sea, hay maneras de balancear, que, por ejemplo, sobre todo la responsabilidad mutua, el servicio mutuo del uno con el otro, hacen que las personas que incluso tengan puntos de vista diferentes se respeten, ¿no? Y un brahmana o un espiritualista, cuando hay una confrontación, tiene que buscar rodear el problema por los 360 grados, ¿no? Una persona que no busca la media no es ética. ¿Por qué? Dice, sí, porque si él piensa que solamente la verdad está de su parte, ¿no? Y no tiene esa capacidad de empatía, como se llama, de observar también cómo la otra persona ve el mundo, entonces no vamos a poder llegar a un punto de paridad. Pero claro, para que esto se logre también tienen que ser personas que tengan también un patrón de vida espiritual, ¿no? Porque obviamente si estamos hablando de darle razón que a un narcotraficante que nos quiere matar o cosas así, estoy poniendo un ejemplo extremo, pero obviamente que hay ciertos parámetros, ciertas líneas que no se pueden, como se dice, o sea, la objetividad también está ahí, o sea, el hecho de ser espirituales y conciliadores no nos exime de ser objetivos. Entonces a veces es verdad, una persona está viviendo en un error, está actuando incorrectamente, y si no se puede por un lado, se tiene que poder por el otro, ¿no? Y igual de todas maneras el tiempo se carga de mostrar las cosas como son. Si no, en el momento no se puede, el tiempo es un amigo, ¿no? Y si uno está comprometido con el Dharma, con actuar correctamente, a veces también uno se equivoca, ¿no? Entonces también esa capacidad de reconocer, me equivoqué o lo hice con una tesitura inapropiada, es algo que en la sensibilidad espiritual se va desarrollando, porque Krishna también va indicándonos, ¿no? A través de la inteligencia que tenemos, nos va indicando qué es correcto y qué es incorrecto. Y voy a dar un ejemplo de cómo tenemos que estar comprometidos con la verdad, incluso a costa de nuestra propia, cuando esa verdad sea en contra nuestra. Había un niño que quería entrar en una escuela de brahmanas, justamente, ¿no? Y normalmente en esas escuelas eran metidos personas que venían de familias muy nobles, familias aristocráticas. Entonces, bueno, el niño se fue a inscribir y el profesor de la escuela dijo, bueno, me tienes que decir cuál es tu linaje familiar, o sea, de qué familia vienes. Entonces el niño, bueno, dijo, ¿quién es tu mamá? Anotó, mi mamá está bien. ¿Quién es tu papá? No sé quién es mi papá. Entonces el profesor dijo, bueno, ve y pregúntale a tu mamá quién es tu papá. Entonces fue, el otro día volvió y delante de todos los compañeritos que se estaban inscribiendo, el profesor le preguntó, bueno, ¿quién es tu papá? Y él agachó la cabeza y dijo, mi madre tampoco sabe quién es mi papá. O sea, una mujer que había estado con muchos hombres, ¿no? Entonces el profesor dijo, estás admitido en la escuela de brahmanas. Todo el mundo se quedó sorprendido y los miramos diciendo, ¿pero por qué? Y él dijo, porque él está comprometido con la verdad, y esta escuela es justamente para eso, para desarrollar esos altos valores. Incluso el niño sabía de que esto podía ser en detrimento de él, pero bueno, un niño muy especial, porque ya, eso obviamente, cuando esas cosas ocurren es porque los niños tienen valores desde el seno familiar o desde vidas anteriores, ¿no? Que hay personas que traen muchos valores de las vidas previas. Entonces, yo no estoy tratando de dar una respuesta general, pero yo no sé si usted se refiere a algo específico, pero sí, cuando la gente está demasiado en la marea de la pasión y no escucha a la otra parte, es muy difícil conciliar, ¿no? Pero el tiempo se encarga, como si no se puede encontrar el punto de equilibrio, el tiempo se encarga.
Y también, como digo, por ejemplo, no, entre el esposo y la esposa. El hombre tiene una forma de ver el mundo, ¿no? Pues con su racionalidad, y la mujer lo ve más con su sensibilidad emocional. Y bueno, para uno verlo de esta manera es una verdad. Por ejemplo, ¿no? El niño se cae y se pone a llorar, y el papá dice, está bien, que se golpee un poco para que aprenda. Y la mamá dice, ay, pero pobrecito, ¿no? ¿Qué le está pasando? Entonces, y son dos aproximaciones que balancean, o sea, la energía del sol, la energía de la luna, las dos cosas tienen que estar ahí, ¿no? Entonces, y bueno, y como digo, también cada uno tiene su temperamento. Yo no sé si estoy respondiendo lo que usted específicamente. Me aventé a decir un montón de cosas y a lo mejor no es lo que usted quiere, por donde usted quiere tratar el tema. Sí, está bien, Prabhu. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien quiere decir alguna cosita más? Hay preguntas en el chat. Bueno, permítanme. La ingesta de champiñones se considera consumo de alucinógenos. Bueno, es un tema que vamos a hablar en uno de los 4 eventos que tenemos, pero bueno, voy a dar un adelantito. La cuestión en alimentación espiritual es que hay alimentos, aprendemos eso en la ciencia médica Ayurveda, se llama esta, donde es una ciencia muy completa que reconoce primero que nada la constitución psicofísica de la persona para darle una alimentación particular basada en 3 conceptos, y es kapha, pita o vata, que es kapha es elementos condensados sólidos, es grasa, vata es aire, y pita es bilis o fuego digestivo. Entonces depende, por ejemplo, yo soy más vata, pita, ¿no? En cuanto a psicología y también en cuanto a construcción corporal. Entonces tengo que comer alimentos, por ejemplo, aceite es algo propio para mi naturaleza psicofísica, pero para otras personas no. Entonces, bueno, esas cosas se tienen que ir estudiando. La Ayurveda, como digo, es una ciencia maravillosa para darnos esta perspectiva. Pero en términos generales, el Bhagavad Gita explica que hay 3 tipos de alimentación: las que están influenciadas por la ignorancia, las que están influenciadas por la pasión, y las que están influenciadas por la modalidad de la bondad. Y en general se recomienda la alimentación que está influenciada por la modalidad de la bondad, que hace, bueno, y sobre todo una alimentación que pueda ser ofrecida a la divinidad, a Dios, con amor y devoción, para que la vibración, porque les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando el alimento, los objetos se impregnan de la energía mental de las personas que están expuestas a los objetos. Por ejemplo, nuestro cuerpo es materia. Y también cuando nosotros estamos en estrés, las células corporales reaccionan a ese estrés. Es una energía mental que impregna la materia física con una determinada vibración, en este caso estrés. Si estamos en bondad, el mismo cuerpo comienza a reconstituir su salud. Y así mismo con los elementos que nos rodean. Por ejemplo, el agricultor del campo está produciendo con agroquímicos, con pesticidas, o con la línea Monsanto, que es, como se llama esta, transgénica, ¿no? Para producir alimentos que en realidad no tienen muchos nutrientes para la salud, y lo transgénico es toda una cuestión económica. Por ejemplo, en Colombia, que ustedes de Colombia, que querían implantar Monsanto y que no se podía tener la semilla nativa, y los granjeros, los colombianos son así, guerreros, hicieron una manifestación y no pudieron, el Senado no pudo implantar esa ley. Pero en muchos países del mundo, Argentina, Monsanto ya entró, en Bolivia creo que todavía no, acá en México está. La cuestión es que el granjero, bueno, en el ejemplo, produce el alimento, está produciendo alimento con la mentalidad de ganar dinero y producir. Ese alimento se lleva al mercado central, y la persona que lo comercia también está produciendo. Voy a ganar dinero. Después eso llega a la tiendita de la esquina de nuestro barrio, y el verdulero, el que tiene el puesto de verduras y frutas en nuestro barrio, también está pensando, voy a ganar. Entonces, ese alimento está cargado con energía psíquica, por lo menos de tres canales.
Y sobre todo, y si ponemos una sandía en exposición, el acto de desearlo impregna también ese objeto con la energía de las personas que lo ven, ¿no? Entonces, toda esa vibración es muy sutil, pero nosotros la recibimos. Si una persona cocina con amor, esa vibración también está impregnada. Y si cocina con odio o con negatividad, también está impregnada. Entonces, en la tradición védica, nosotros se nos enseña, primero que nada, a seleccionar alimentos en bondad. Y bueno, es una respuesta un poco larga, pero en general el champiñón no está demasiado vinculado con la humanidad de la bondad. Pero no, bueno, hay hongos que son alucinógenos. El champiñón no es alucinógeno, si la pregunta es esa. Pero tampoco este es un alimento que está completamente situado en la humanidad de la bondad. Entonces, claro, hongos alucinógenos no se recomiendan, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, acá en México hay algunos que dicen que se inyectan, no sé si, la verdad ni sé cómo le hacen, pero el veneno de un sapo negro y que los pone según ellos en trance. Y en realidad todo eso, como falta ese principio del autocontrol, de llevar una vida sana, natural. Entonces, esa es la respuesta en general, pero va a haber más. ¿Cuál es el resultado de practicar la veracidad en la vida? ¿Cuál es la meta final? Pregunta Mario y Diego. Bueno. Mariana y Diego, sí, no. Bueno, Mariana y Diego son de Neuquén. Gracias, Mariana y Diego, por preguntar. La meta última de la veracidad es la congruencia con Dios, con Krishna. Esa es. Porque hay personas que son muy morales, pero que son ateas. Entonces, por eso digo, la veracidad última es la que conecta nuestra comprensión de vida con la divinidad, con Dios, con Krishna. Entonces, debemos dar ese paso, no debemos quedarnos, porque la moralidad mundana, como el otro día yo estaba dando ese ejemplo, justamente yo iba para Colombia en un vuelo y me topé con una señora católica, ella, que me decía: yo no estoy muy de acuerdo con la caridad, porque con la caridad que se da en las iglesias en el momento de la misa, en el momento así top, ¿no? Estelar, como le digo, ¿no? Porque la gente da más caridad para mostrar que es buena que por el hecho en sí de producir un bien a los demás, ¿no? Entonces, ahí está impregnado el ego. Entonces, eso no es espiritualidad, es actividad piadosa egoísta. Y el Bhagavad Gita nos explica que, por ejemplo, la caridad que no se da para una causa espiritual, para el servicio de Dios. Y voy a contarles algo que es así un poco difícil para escuchar para algunos, pero para que vean también nuestro punto de vista. Teresa de Calcuta, a mi prima Teresa yo se lo conté una vez. Bravo, ¿puedo hacer un comentario? Sí, adelante. Yo soy Carmen Pacheco, soy de aquí del Baptiste de Monterrey. En una ocasión, en una clase, no me acuerdo del Bravo que la dio porque tengo una memoria medio ahí distraída, pero le preguntaron lo mismo acerca de los champiñones, de los hongos, que si se podían comer. Entonces, él comentó que algo así a grandes rasgos, que no se podían comer porque estaban en la modalidad dentro de las plantas, de lo más bajo, estaban en la modalidad de lo más bajo. De hecho, sí podríamos comerlos, pero no se pueden ofrecer a Krishna. Sí, Ajá. Sí. Digo, bueno, es mi humilde comentario, igual para aclarar bien mi mente, ¿verdad? Ahorita me aclaró más, pero para todos. Haribol, gracias. Mis reverencias para usted. Gracias. Bueno, ¿dónde estaba? Con Teresa de Calcuta. Entonces ella, o sea, buen sentimiento, ¿no? Y como decía uno, lo que está bien y hay cosas que no estaban tan bien. Y ahí voy. Entonces, ¿qué pasó? Que ella, para alimentar, nuestro concepto es que todos son seres espirituales, no importa si son hombres, animales, y hay que respetarle la vida a todos. Entonces nosotros promocionamos el vegetarianismo. Para la sesión de vegetarianismo que va a venir en el último encuentro, voy a invitar a una ambientalista que tiene un programa de defensa de los animales muy bueno en la ciudad de Mendoza.
Bueno, la cuestión es que los devotos de Krishna de Calcuta le fueron a ofrecer a ella, y eso yo lo sé porque mi guía espiritual acá de México, que es Guru Prasad Swami, él personalmente fue con un encargado del templo de Krishna en Calcuta, fueron a hablar con Teresa, y le estaban proponiendo a ella de tener un programa de alimentación vegetariana, cosa que los devotos, porque hay gente rica que quería donar para la alimentación que ella hacía en sus templos, en sus lugares, quería donar alimento vegetariano espiritualizado, ofrecido a Krishna, y para que ella deje de participar de la matanza de animales porque ella daba carne, ¿no? Entonces, cuando le propusieron eso, ella dijo que no, ¿no? Que como que no le importaba mucho, ¿no? Entonces, claro, hizo una labor maravillosa, una mujer altruista, piadosa, lo que fuera, pero vuelvo a repetir, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, a ella le faltó agregar en su práctica espiritual esta dimensión de la sensibilidad hacia aquellos que no tienen voz, que son los animales, pero que sufren, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué me metí en este punto, pero igual es interesante, ya perdí el punto. ¿Por qué me metí en este punto? A ver ahí. Porque me estaba preguntando, Diego, cuál es la verdad última. O sea, todo tiene que estar conectado con la sensibilidad espiritual que Krishna nos da. Y Krishna dice en el Bhagavad Gita, si alguien me ofrece con amor, devoción, una flor, una fruta, un poco de agua, yo lo acepto. Y hay otra pregunta. ¿Para espiritualizar un alimento alcanza a ofrecer solo a Krishna internamente y sinceramente y que sea vegetariano, por supuesto? Esta pregunta creo que es Facundo. ¿No? Sí, es Facundo, ¿no? ¿Te estás preguntando? Sí, bueno, hay un procedimiento más elaborado, pero el principio de ya pensar en dar un homenaje al Ser Supremo, Krishna, nosotros llamamos Krishna, lo podemos llamar de otra manera, ya es el comienzo. Después hay otra metodología, ya cuando uno empieza, como se dice, a profundizarse, se explica, pero sí, está bien, eso es correcto. A ver, entonces, bueno, entonces, ¿alguien más quiere comentar algo más? Tenemos 2 o 3 minutitos más. Quisiera hacer nomás un comentario sobre la pregunta de ahorita de los alimentos. Sí, sí. Hace una semana estábamos viendo aquí, leyendo algo de Srila Prabhupada, y bueno, el movimiento de Srila Prabhupada, o él más que nada decía que la idea de él era que en cada casa hubiera un rinconcito con un altar para poder hacer todo lo que hacemos a veces en los templos o en los bhakti, ¿verdad? Pero esa era la idea de él, ¿verdad? Srila Prabhupada, que en todos los hogares hubiera un rinconcito o un altar. Uh-huh. Y ahorita, por ejemplo, lo estamos viendo con lo de la pandemia, ¿verdad? Que a veces la única... Ahí se cortó, no sé si ustedes escuchan a Carmen. Se cortó. Qué pena. Sí, se escucha, sí escucho. ¿Sí escucharon? Entonces, yo me perdí entonces. Bueno, llegué hasta un punto, pero... ¿Puede repetirnos usted, Fernando, si... Ella está explicando la importancia de tener un lugar espiritual en la casa. También una parte. Ok. Sí, pero bueno, yo hasta ahora estamos acá con muchos amigos, gente que está digamos, a modo informativo, queriendo saber de esto que se trata, qué es lo que estamos haciendo como practicantes del proceso védico, conciencia de Krishna. Y sí, eso ya es parte de alguien que está tomando las prácticas. Lo que ella dice son 5 elementos que se recomiendan. Primero que nada es cantar mantras, nombres de Dios. Más bien, lo primero es esto: buscar vincularse con espiritualistas serios, respetuosos, sensibles a todo proceso espiritual. O sea, nosotros no estamos con la idea de que esto es el único camino, la verdad de la vida y todo lo demás se van al infierno. Eso no es nuestra postura, no es así en realidad tampoco.
¿no? Y cualquier manifestación. Yo no quiero que resulte ofensivo lo que dije de Teresa de Calcuta, porque no, ya nosotros respetamos mucho y apreciamos también su obra. Tenemos nuestro punto particular de vista de muchas cosas, pero eso no quiere decir que no estemos, que no apreciemos y no congratulemos. Entonces, bueno, lo primero es eso, vincularse con personas que tengan en sus manos un conocimiento lógico, científico, sensible, respetuoso, profundo, que nos puedan dar esta óptica que, como nosotros, todos los que estamos acá presentes, queremos tener un camino de vida mejor, un camino más espiritual, necesitamos. Entonces eso es lo primero, porque así es que vamos a recibir más motivación para hacerlo. Después ya viene todo lo demás, y entre estos 5 puntos es hacer que nuestra casa se vuelva un lugar espiritual, un lugar que esté consagrado a la espiritualidad. Y bueno, ahí hay un proceso, y lo que ella llama, es un altar. Todo esto es por decir así, entra dentro del proceso litúrgico, que el proceso de conciencia de Krishna, el proceso Bhakti Yoga explica, y que yo vuelvo a repetir, lo primero quiero que lo veamos desde la montaña alta. Por ejemplo, el principio es aprender a agradecer a los alimentos que Dios nos manda. También tiene que ver con nuestro esfuerzo, por supuesto, como decía un jesuita, ora pero labora. No se trata solamente de esperar que las cosas caigan y lluevan, no es así, ¿no? Hay que no sé, a Dios rogando y con el mazo dando, también dice el dicho, ¿no? Entonces, las dos cosas, es espiritualidad responsable, o sea, humanamente tenemos responsabilidades, y sí, pero el principio de entender que nosotros debemos decidirnos por cultivar el sendero del amor por Dios, por Krishna. Si esa es nuestra decisión, entonces todo lo demás, poquito a poco se va a ir, como se dice, desarrollando más. Bueno, entonces, si hay un último comentario, alguien tiene ganas de compartir algo, decir algo, dígalo ahora o calle no para siempre, hasta el próximo encuentro. Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna. Nadie quiere decir nada. Sí, bueno, última pregunta y ya con eso terminamos. Sí, ellos son de Paraná, Entre Ríos, Argentina. Adelante. Haribol, saludo a todos los devotos. Quería aclarar que aclares esa parte de Yudhishthira donde él por esa mentira que no quiso hacerle caso a Krishna, ¿cómo es? ¿Él va al infierno por un tiempo por no haberle hecho caso a Krishna? El otro día yo escuché esta explicación de Bhaktisundar Maharaj, y no quiero especularla, porque él es el experto en todo este tema de la historia del Mahabharata. Se los prometo para como se dice, para la próxima vez, lo voy a investigar bien y les digo. Sí. Pero bueno, la historia del Mahabharata es una historia así maravillosa, así como una telenovela espiritual, ¿no? Y cada instancia, cada situación así genera emoción, intriga, a ver qué va a pasar, y todo está vinculado con Krishna. Entonces es una historia maravillosa, maravillosa. Pero, como digo, prefiero, porque yo escuché dos versiones, entonces como Maharaj es una autoridad, es un guía espiritual, para los que no conocen esa terminología. Maharaj significa un renunciante, y él vive en la misma finca que yo vivo, yo lo veo todos los días, entonces le voy a preguntar directamente a él. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Bueno, entonces, muy agradecidos a todos los que participaron, algunos los conozco, por ejemplo el que dice Colibrí, no sé quiénes son, pero bienvenidos, la primera vez que los veo. ¿Cómo es su nombre? ¡Ah, Lidia! No te había reconocido. Lidia y Fernando son mis primos. ¿Ah? No los había reconocido, pero ahorita que me puse a fijarme bien, qué lindo que nos visitaron. Está Govinda Damodar, Jesús, si lo conozco, bueno, solamente para saber
Carmen Istapelsin, no, conozco una Istapelsin, no sé si es la misma que yo conozco. Borabani la conozco, mi esposa. Gracias a todos por acompañarnos. Entonces, para el próximo encuentro, miércoles o jueves ya les defino bien porque tenemos también otras actividades. Vamos a hablar del principio de la limpieza. Va a ser muy, muy interesante. Y que tengan todos una linda semana. Y yo igual les voy mandando algunos audios así ahora estoy hablando de una historia que se cuenta en los Vedas del Ramayana, el príncipe Ramachandra, es una historia muy bonita para que vayan escuchando cosas. Muchas gracias, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, muchas gracias. Haribol. Silvia, Leo. Gustazo, Leo. Chao. Hasta luego. Ahora sí corto, ¿eh? Ya sí.